¿Qué le está pasando a nuestra generación? Esta es una pregunta válida que trasciende nuestras fronteras, pues existe una corriente que se está imponiendo alrededor del mundo, una corriente que no es nueva, pero que se ha normalizado alrededor del globo, con discursos que antaño generaban indignación y que ahora son exaltados por un considerable porcentaje de la población. Y es que hace no mucho, en la cumbre de liderazgo femenino organizado por grupos radicales conservadores, se ha defendido la idea del voto por hogar, que consiste en hacer que el jefe de familia represente a cada uno de los integrantes que conforman un mismo hogar. En sencillo, lo que se busca es eliminar el voto de las mujeres. Todo esto bajo el concepto de defender la familia tradicional y sus valores. En la práctica, lo que se busca es beneficiar a los partidos conservadores y al status quo que tanto defienden, puesto que hay un grupo grande y considerable de mujeres que no defienden estos ideales, y al mismo tiempo tener y construir una sociedad de amansadas mujeres. Y si bien es cierto, aún no tienen la fuerza para lograr ese objetivo, el movimiento conservador crece cada día más. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en el Perú hay una congresista, ahora electa senadora, Milagros Aguayo, quien se presenta como pastora evangélica y ha sostenido múltiples controversias por su discurso. Un discurso que ahora es legislación y que también utiliza como escudo la defensa de la familia, de los valores tradicionales. Pero esos valores que dice defender en la práctica buscan someter a las mujeres. Lo contradictorio de su discurso, y es algo que me recuerda a ese mundo apocalíptico del cuento de la criada, en específico al personaje de Serena Joy, es que lo que dicen no es lo que hacen, y justifican su accionar en nombre de un bien mayor. Hablan de lo sagrado del hogar y del rol de la mujer en este, pero desde una posición contradictoria a los valores que dicen defender. Y ese es el juego. Este conservadurismo radical no es el conservadurismo de antaño. No buscan mantener las cosas, sino transformarlas, como pretendió hacerlo en su momento el nacionalsocialismo. Así de radicales son. Además, absorbe las dinámicas de la burguesía cruda, responsabilizando al individuo de su situación, despreciando a las personas más vulnerables, pues en su lógica ellos son responsables de su situación y por tanto el sentido de justicia, solidaridad y equidad no tienen sentido en esta sociedad. En un mundo donde la utilidad y usabilidad de las personas es lo que las hace valiosos, el pobre es pobre porque quiere. Todo esto bajo su lógica. Esta nueva derecha, al abrazar el conservadurismo, evita renunciar a su actitud antidemocrática, autoritaria y fascista. Concibe que el escenario de lucha se da en un espacio prepolítico, haciendo suya la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci. Conciben que para poder aplicar sus planes, políticas e ideas, primero deben conseguir una amplia aceptación social, y eso no se logra directamente en el plano político. Son bastante inteligentes al saber que su proceso inicia por la destrucción de algo tan básico, del sentido de la polis, del sentido de comunidad, del sentido colectivo que nos hace seres humanos. Para ello, utilizan una maquinaria que les permite tener una hegemonía cultural que involucre a supuestos intelectuales, a artistas, escritores, influencers, tomando el control de la educación, tomando el control de todo aquello que permita lograr un acuerdo en torno a sus ideas. Buscan, en síntesis, dominar el discurso usando el lenguaje como arma para destruir toda esperanza en el proceso democrático. Esta nueva derecha utiliza el espacio digital para reproducirse, concibe que la lucha por el dominio de la cultura y por el control de las mentes se da aquí. Es una enfermedad que está contaminando cada vez más a las nuevas generaciones y no nos damos cuenta. Pero, ¿cómo es que llegan a contaminarnos? Uno de los pasos cruciales fue la demonización de la clase obrera a través de una cultura aspiracionista que pretende responsabilizar al individuo de su situación actual. En síntesis,
El pobre es pobre porque quiere, porque es un ser que se mantiene impregnado en el Estado como sanguijuela, porque es vago, sin moral, sin compasión, perdón, o sentido de responsabilidad. Es en esta lógica un ser infrahumano. En la mente de los conservadores radicales, la culpa es individual y no el resultado de las políticas que ha promovido el gobierno durante largos años. La demonización ha permitido justificar el nivel creciente y sin precedentes de la desigualdad social. Y en esto el uso del lenguaje es importante. Para ello han trasladado y en algunos casos eliminado, al menos en las mentes, la relación dialéctica que había entre trabajadores y burgueses. Ahora el conflicto, la contradicción o relación se da entre clasemedieros y pobres. En la práctica han construido un discurso en el cual ser de clase obrera es algo de lo cual escapar. Para ellos se dinamitan o asfixian los sindicatos, tal cual lo hizo Margaret Thatcher en su momento, y que ha sido replicado alrededor del mundo. Este es el famoso divide y vencerás. Y hoy, con la creación de la clase media, al menos en el discurso, se produce la sensación aspiracionista de que se puede salir de una determinada condición por medios propios, por medios individuales. Además, recientemente se ha viralizado el término pobre de derechas para hacer referencia a aquellos que tienen una falsa conciencia por adoptar ideas contradictorias a su condición. Este sería el triunfo de la nueva derecha, a través de la conquista de los espacios prepolíticos, esto al menos en el plano discursivo, porque en la práctica la nueva derecha no busca eliminar las clases sociales, al contrario, se sostiene a partir de ellas. Lo que busca es que percibamos que no pertenecemos a una determinada clase social. El objetivo era eliminar a la clase obrera como fuerza política y económica y reemplazarla por un conjunto de emprendedores que compiten entre sí por sus intereses individuales, eliminando así todo rezago de colectivismo. Lo que nos vendieron es un eslogan. Nos dijeron abandona a las clases medias de propietarios, si no, no tendremos o no tendrás cabida en esta nueva sociedad, construyendo una nueva cultura, la del éxito. Y sí, una arañita bajó. No sé si se vio en la cámara. Además, son constantes en sus ataques a las prestaciones sociales. Consideran que el Estado, su intervención a través de políticas sociales, cría gente perezosa y sin responsabilidad. Para poder sostener ello, se valen de casos particulares, los cuales son rastreados y a partir de ellos realizan generalizaciones perversas que busquen eliminar las prestaciones que el Estado da a las personas más vulnerables. Desde una perspectiva crítica, lo que se busca es ampliar el ejército de trabajadores necesitados. Cuanto más personas compiten desesperadamente por un empleo, el poder de negociación del trabajador disminuye y el empresario puede seleccionar a quienes acepten trabajar por menos, reduciendo sus costos y aumentando sus ganancias. Otro de los elementos claves es utilizar y exaltar el miedo de la población, aun cuando las estadísticas arrojen datos distintos. Por ejemplo, la delincuencia. En campaña es recurrente escuchar discursos sensacionalistas alimentados y reproducidos por los medios. Discursos de corte autoritario que se centran en el delincuente y no en la causa que produce delincuentes, con políticas cortoplacistas y reaccionarias que no previenen el delito. La razón de este operar es que no quieren asumir la responsabilidad de las políticas que los gobiernos han sostenido. Pueden apoyar leyes que debilitan la lucha contra la delincuencia, pero seguir sosteniendo que los responsables de producir delincuentes son los padres, que la delincuencia es algo propio de los pobres, y tantos discursos más que repiten y repiten y repiten. La lógica conservadora es que la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo son culpa del crecimiento del Estado, de sus políticas que alimentan el crecimiento de la población ociosa. Según su lógica, otro de los factores de estos males es el resquebrajamiento de la familia tradicional, siendo objeto de sus ataques las madres solteras.
Lo irracional de su pensar es que si la mujer trabaja, está descuidando a los hijos, y si reciben ayuda del Estado para que puedan cuidarlos, son sanguijuelas. Así de ilógicos son. Además, según Natasha Stoll, autora base para la realización de este video, podemos encontrar otros elementos. Uno de ellos es que la nueva derecha se ha caracterizado por destruir las reglas democráticas. Esto les permite dar la apariencia de que representan un nuevo comienzo, nutriendo su imagen política a través del uso calculado de la indignación de los ciudadanos, claro está. Pero todo eso es una puesta en escena, a la cual saben sacarle provecho, no solo rompiendo las reglas formales, sino también las reglas informales. Por ejemplo, en el último mundial hemos visto cómo Donald Trump rompió el protocolo y se quedó parado en la celebración del equipo de España. Esta ruptura la llevan al límite. Hasta en su discurso se ve cómo rompen con la propia estructura, utilizando demasiados saltos asociativos. Esto implica que pasan de un tema a otro que no tiene nada que ver con la sola intención, o lo hacen con la sola intención de desviar la atención de lo crucial. Esto les resta importancia y seriedad al problema que supuestamente están tocando, pero que buscan desviar. Y esto va más allá de las conferencias. Hasta en las redes sociales de la Casa Blanca se ha utilizado el formato de TikTok para caricaturizar un tema importante como la guerra, pues saben que al utilizar elementos del entretenimiento pueden reducir lo problemático o el impacto que tendrá una acción en la vida de las personas. Otro elemento que suelen utilizar mucho es el uso de la mentira. No podría afirmar que son megalómanos de nacimiento, pero sí reconocer que la estrategia es mentir y mentir repetidas veces, porque una mentira que es repetida sin consecuencias se convierte en verdad, al menos en la cabeza de algunas personas, y esto les permite abrir y maniatar las grietas y diferencias sociales, y mantener ese estado de polarización, el cual resulta crucial para sus objetivos mediatos y largos, como ganar la guerra cultural de la cual hemos hablado al inicio. Esta guerra que libran se basa en esa polarización, en esa visión dicotómica del mundo en la que existe un nosotros bueno y un ellos malvados. Y bajo esta estrategia, las teorías conspirativas son muy comunes, aludiendo a redes globales, mareas de diversos colores, poderes malignos, entre otros, aludiendo a una supuesta izquierda coludida para cancelarlos y aterrorizar a los buenos, que en este caso son supuestamente ellos. Es decir, construyen una imagen del enemigo que permite atribuirle todos los males y con la cual no se puede colaborar, pero sí eliminar. Esto permite justificar su violencia ante un enemigo difuso. Por ejemplo, en el contexto peruano, se suele usar el término caviar para englobar a todo el mundo, y cuando se le pregunta qué es caviar, suelen dar respuestas inespecíficas, pero a pesar de ser inespecífico, les permite señalarlos bajo el supuesto de que pertenecen a un grupo organizado y coludido para dañar a la gente de bien. Y cuando se les pide evidencia, dicen tenerla, pero nunca la muestran. A lo mucho, utilizan casos particulares para traspasar esas características que consideran negativas a ellos, a los supuestos caviares. Además, establecen partidos que orbitan alrededor de la imagen del líder, el cual suele englobar todas las características positivas del nosotros bueno. Al líder de la nueva derecha se le suele atribuir características mesiánicas de mártir y redentor que no actúa por interés propio. La estrategia de marketing es presentarlos como seres incorruptibles. Por ejemplo, el líder empresario. En esta lógica no puede ser corrupto porque ya es millonario. Lo peligroso es que al ser dotado de ese estatus, no suelen entablar conversaciones entre iguales, pues en esa lógica no lo son, y cuando se enfrentan a escenarios críticos suelen recurrir a que todo esto es parte de un complot, de un mal global que nadie conoce, pero que les sirve para mantener el marco de la conversación donde ellos quieren.
Esto permite entender que toda la locución se inscribe en una campaña permanente, en la que existe una escenificación que no permite salirse del guión. Recuerden que su estrategia es mantenerse dentro del marco que les conviene. Suelen contar con grandes maquinarias de producir escándalo, a través de las cuales mantienen a la gente atenta a una discusión que desvía la atención de los problemas profundos de la ciudadanía. Para ello suelen utilizar las redes sociales como el principal espacio de difusión, donde el uso de sistemas de viralización suelen ser muy baratos y por tanto los utilizan. En esta campaña permanente, el uso de temas controversiales es recurrente y llevado al extremo de la exageración. Desde titulares como Guerra contra la Navidad hasta titulares que involucren temas como la migración, derechos humanos o la raza. Todo ello, todos estos temas les permiten generar controversia, polarizar a la población y desviar la atención del tema que verdaderamente debería importarnos. Además, suelen inundar las redes, bombardearlas con noticias y escándalos falsos o verdaderos, de tal modo que el público termine por hostigarse y no pueda descifrar cuál es el tema que verdaderamente debería importarnos. Hace unas semanas, el IEP ha publicado un estudio titulado Un combo peligroso, juventud, democracia y autoritarismo en el Perú, elaborado por Ricardo Cuenca, Luciana Reategui y Saúl Helguera. En este sostienen que hay una combinación que pone en peligro a la democracia, y son el creciente aumento de la tolerancia al autoritarismo y la guerra cultural que está realizando la nueva derecha por la hegemonía. La tolerancia al autoritarismo no es nueva, es una realidad presente en toda Latinoamérica. Hemos visto cómo los discursos conservadores y radicales están siendo cada vez más tolerados. Estadísticamente, el estudio en mención reconoce que son los jóvenes entre 18 a 24 años los más proclives a aprobar un gobierno autoritario. Este resultado podría ser contraintuitivo, pues uno supondría que son las personas mayores a 40 años los más proclives a inclinarse por un gobierno autoritario, por el conservadurismo social. Pero no es así. Y esto es precisamente lo alarmante, teniendo en cuenta el gran bolsón electoral que representan los jóvenes, lo cual permitiría que estos candidatos de derecha radical puedan ascender al poder. Y no es que los jóvenes estén desinteresados en política, todo lo contrario, son quienes mayores intereses demuestran, y eso se evidencia por su creciente participación en espacios políticos informales. El más reconocible son las calles. Desde protestas hasta manifestaciones culturales, los jóvenes han demostrado un profundo interés social. Sin embargo, todos estos se desarrollan lejos del sistema democrático y a veces a costa de este. Por ejemplo, muchos jóvenes en Latinoamérica han abrazado los ideales de la nueva derecha, quienes precisamente realizan acciones fuera de los márgenes de la democracia, llegando a impulsar movilizaciones violentistas como la toma del Capitolio hace unos años. Y todo esto se da en un marco de creciente insatisfacción por la democracia, lo cual crea o genera un escenario político propicio para que se abracen este tipo de discursos y asciendan al poder. Por otro lado, este mismo estudio reconoce que las mujeres son el grupo menos proclive a optar por estas opciones autoritarias, a diferencia de los varones. Y esto lo podrán ver si solamente ingresan al portal web de los resultados electorales y ver quiénes votan por partidos o candidatos conservadores y quiénes no. Otro de los hallazgos de este estudio es que los ingresos del hogar y la percepción de la insatisfacción económica son mejores predictores. Uno podría suponer de forma intuitiva que los pobres son los que abrazan posturas autoritarias, pero este estudio evidencia que no es así. Y aquí todos deben agarrarse de sus asientos, porque algo que trata de demostrar este estudio que hay una relación entre la educación y las posturas autoritarias. Y lo que podríamos suponer es que aquellos que no tienen estudios superiores son aquellos que se inclinen por posturas autoritarias y conservadoras.
pero no es así. Los técnicos y universitarios son los que más propensión, aunque no es estadísticamente significativa, pero sí se inclinan por discursos autoritarios. Esto nos deja un sabor de que la educación superior está en crisis. La universidad, que debería ser el espacio por excelencia donde prime la democracia, pues es un ecosistema donde se alberga una diversidad de pensamientos y posturas y que por tanto debería tener como sus principales valores la tolerancia a las diferencias, parece que ser que se está muriendo. Y esto puede deberse a diversos factores, entre ellos a la mercantilización de la educación en la que prima la utilidad por sobre la capacidad crítica y la imaginación, donde universidades chatarras forman profesionales cada vez más inclinados al desarrollo de capacidades técnicas y nada más. Las humanidades, por ejemplo, son cada vez más reducidas de los planes educativos y esto ha traído como consecuencia la reducción de la capacidad crítica que junto a otros elementos de la era digital, los cuales han declarado verdugos del pensamiento, parece que están cada vez o estamos bajo estas condiciones, cada vez más cerca de vivir un mundo apocalíptico, tal cual se describe en el famoso libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Creo que este es el momento de despertar, de poder contribuir a reconocer, promover y fortalecer los valores y principios democráticos. No nos vaya a pasar como en Fahrenheit 451, que sea demasiado tarde y el pensamiento crítico termine por ser un crimen. Esto fue todo en Contracampaña, tu espacio para hablar y defender la cultura. Hasta la próxima.